Buenos días con todos. Mi nombre es Armando Velázquez de Italcol, Ecuador. Espero que se encuentren bien con estos momentos difíciles que estamos pasando. Saludos para Italcol Colombia e Italcol Panamá. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Miguel Hernández, director nacional de Nutrición Pollo Engorde de Panamá, Colombia y Ecuador. Gracias, doctor Miguel, por su apoyo siempre. Armando, buenos días. Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan. Como vos decías, agradecer la participación en este Zoom, en esta videoconferencia de gente de Ecuador, de Colombia, de Panamá, y no sé si hay más países por ahí para que nos escriban por el chat. La idea es manejar la presentación igual que como lo hicimos con el tema de pigmentación. Ustedes, si van teniendo alguna pregunta, inquietud, duda, la van colocando en el chat y vamos a hacer unos intermedios para ir contestando las inquietudes. Entonces, cualquier inquietud, por favor, escríbanla en el chat y luego a través de Armando, de Elizabeth, vamos a ir consolidando las preguntas para poder dar respuestas. Entonces, bienvenidos de nuevo. Como decía la invitación, vamos a conversar un poquito sobre el tema del agua como nutriente olvidado. Muchas veces no le damos la importancia que esta tiene en nuestra producción avícola, en nuestra producción de pollo de engorde. Bueno, esta va a ser el contenido que vamos a desarrollar durante la charla. Vamos a hablar un poquito del agua, su situación actual, cuáles son los desafíos. Esto es un poquito como de concientización, para revisar cuál es el contexto internacional y cuál es el panorama nacional acá, hablando un poquito de lo que es Colombia, pero que muy seguramente... Perdón, por favor, para los participantes, por favor, poner sus micrófonos en silencio. Gracias. Ok. Hablar un poquito del panorama nacional enfocado a Colombia, aunque pues algunas de las cositas que vamos a comentar aplican seguramente. Benicio, ponle un venenito para la rata. Para nuestros países latinoamericanos. Armando, hay una opción en que tú puedes silenciar todos los micrófonos. Si quieres, ahí también lo puedes trabajar, el que sea el anfitrión. Sí, doctor, en eso estamos. Ya están silenciados. Ok. Luego vamos a hablar un poquito de la importancia del agua para la producción avícola, cuál es su distribución dentro del animal, cuáles son sus principales funciones y ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con los factores que intervienen en el consumo de agua. Luego hablaremos un poquito de parámetros de calidad en cuanto tiene que ver con parámetros físico-químicos, parámetros microbiológicos. Algo vamos a tocar en el tema del uso del agua lluvia, que puede ser una opción importante en estos tiempos de utilización como fuente de agua en nuestras explotaciones. El tema de desinfección y luego vamos a pasar a hablar algo muy rápidamente de alguna alternativa que son el uso de los acidificantes como una herramienta de manejo en algunos casos para bajar el pH, controlar el biofilm y también como una herramienta para mitigar los problemas de estrés por calor y hacer una modulación del crecimiento bacteriano de bacterias o de microbioma dentro de ese intestino. Terminamos con unas conclusiones y si hay más preguntas, seguimos haciendo preguntas. Entonces, arrancamos. El 70% de la superficie terrestre es agua. Un astronauta cuando está en órbita ve el planeta de color azul. Por eso le decimos que la Tierra es el planeta azul. Pero resulta que este 70% de agua que cubre nuestro planeta, solamente el 2.5% es agua disponible para consumo. Y cerca del 70% de ese 2.5% está congelada en las capas polares. Adicionalmente, se tiene un cálculo que menos del 1% de ese 2.5% realmente está disponible para el consumo, teniendo así un cálculo que solamente tenemos disponibilidad del recurso hídrico para un alrededor del 0,07% del total. A pesar de que es un planeta azul, un planeta lleno de agua,
la disponibilidad no es la que creemos. Es un recurso que hay que cuidar. Se dice, bueno, en el 2011, desde 1960 al 2011, pasamos de tener 3.000 a 7.000 millones de personas en el mundo. Y además se calcula que para el 2050 seremos unos 9.000 millones de seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber mayor presión demográfica, mayor presión sobre los recursos naturales, entre ellos el agua como uno de los más importantes, si no el más importante. Y también hay algunos estudios que dicen que para el 2025 2/3 o 2/3 partes de la población mundial tendrán problemas de abastecimiento. Hoy en día la ONU calcula que son 29 países los que hoy día tienen problemas de abastecimiento del agua como recurso vital. Este es un estudio que realizó la Universidad de Kassel en Alemania, donde determina la disponibilidad de agua en los diferentes países. Y realmente los que están en rojito son los que hoy día ya tienen problemas de disponibilidad de agua, o las regiones del mundo donde allá hay disponibilidad de agua con menos de 0.5 millones de litros disponibles por persona al año. En el 2050 se calcula que esta problemática se duplicará y empezará a afectar a países que en algún momento no tenían esa condición. Ante esto, hoy día hay una herramienta que ustedes la pueden consultar en internet y pueden hasta calcular su huella hídrica o su huella de agua en esas páginas que están ahí referenciadas. Calcular cuál es el consumo de agua como ser humano. Acá en esta página también uno puede calcular o revisar el consumo de agua por persona a nivel de país, a nivel de compañía, etcétera, etcétera. Y básicamente es una, digamos, una iniciativa que nace para concientizarnos, para comprometernos y responsabilizarnos sobre el uso adecuado del recurso, para reducir nuestro consumo y obviamente para no tener una visión parcial del uso del recurso como tal. ¿Qué es la huella de agua? La huella de agua básicamente es el volumen que se necesita de agua de manera directa o indirecta durante la cadena de producción de bienes y servicios. Un producto como tal puede tener una huella de agua, una persona tiene una huella de agua, una empresa tiene una huella de agua, un país tiene una huella de agua. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Se calcula que la huella de agua por persona es más o menos en promedio a nivel mundial entre el 96 y el 2005 de 1.385 metros cúbicos al año por persona. El 92% de este agua se utiliza para la producción agrícola, el 4.4% a nivel industrial y 3.6% para el consumo doméstico. En colores ustedes pueden ver por países cómo se distribuye, digamos, esta huella hídrica de acuerdo al consumo de bienes y servicios que tiene cada país. Por eso los países más desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Australia, los europeos, son los que tienen huellas hídricas o huellas de agua un poco más altas versus los países en desarrollo como por ejemplo Perú, Colombia. Hay un caso puntual, es que Ecuador presenta una huella de agua un poquito por encima del promedio y Colombia, digamos, está dentro del promedio, entre 1.200 y 1.385. Acá en esta tablita lo que quiero referenciarles es la huella hídrica o la huella de agua para diferentes productos. Y hay una buena noticia a los que les gusta la cerveza. La cerveza es un producto relativamente amigable con el recurso hídrico. Se necesitan apenas 300 litros de agua para producir 1 kilo o 1 litro de cerveza. En el caso de lo que nos compete a nosotros como productores de proteína animal, la carne de pollo y los huevos son realmente las fuentes más amigables dentro de este, digamos, gran consolidado de proteínas de origen animal, en donde se requieren
entre 3.200 y 4.300 litros de agua para producir 1 kilogramo de pollo o 1 kilogramo de huevos, a diferencia de la carne de res o de ganado vacuno, la cual puede necesitar hasta 3 veces en consumo de agua lo que se necesita para producir 1 kilo de pollo. Por eso es que la proteína avícola o la proteína de origen avícola es una proteína amigable en cierta manera con el medio ambiente comparado con las otras dos carnes. Desde el punto de vista de Colombia, esta es como la radiografía o el mapa hídrico de mi país. Estamos en el 7º lugar en cuanto a disponibilidad de agua se refiere, con una oferta de 2.300 kilómetros cúbicos al año de agua. Tenemos determinados 5 grandes áreas hidrográficas, pero con una situación particular, y es que la presión del recurso se hace fácilmente donde solamente está el 13% de la disponibilidad. Y donde está la mayor cantidad de agua, no tenemos hoy día una presión sobre este recurso, teniendo industrias agropecuarias, etcétera, etcétera. Y por eso, digamos, se plantea hacer una reorganización de la ubicación de las granjas avícolas en algún momento. Y ustedes conocerán situaciones como estas que ocurren en todos los países cuando hay fenómenos climáticos de sequías. En Colombia hace unos años, en el 2014, tuvimos una sequía bastante fuerte, donde un río, como esto era un río, lo que ven acá, se secó totalmente. Y empiezan a haber calamidades donde mueren animales por falta de agua. Esto fue una máxima que determinó el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, sobre el cuestionamiento de la explotación minera del páramo de Santurbán. Los páramos son fuentes necesarias para la producción de ese agua disponible para consumo humano y obviamente para consumo de las producciones que están relacionadas con la alimentación. La población debe enfocarse más en el agua. El oro solo genera riqueza a unos pocos y el oro no alimenta. Bueno, ya después de dejar esta parte como de concientización, como de mostrarles cuál es el contexto internacional, el panorama de mi país en particular, pasamos a lo que tiene que ver con la importancia del agua para la producción avícola y lo que tiene que ver directamente con su distribución y funciones dentro del animal. No sé, Elizabeth, si tenemos alguna pregunta hasta ahí. ¿O Armando? No tenemos ninguna pregunta por el momento, doctor. Continúa. Okay. Perfecto. Entonces, al hablar de distribución y funciones dentro del animal, tenemos que tener en cuenta que el agua se encuentra distribuida de 2 maneras o de 2 formas. Un agua intracelular, o sea, que es un agua que está dentro de las células, y un agua extracelular que se encuentra a nivel intersticial en los espacios entre células o a nivel plasmático, es decir, en el torrente sanguíneo. La cantidad de esta sangre extracelular puede ser más o menos el 30% y la intracelular el 70%. Aproximadamente en todos los organismos, el agua puede ser un 70% del peso vivo como tal. Y va a variar dependiendo del periodo productivo o de la edad del animal. 90% de un embrión es agua. En las 2 primeras semanas el 70 al 75% del peso puede ser agua. Y ya en las aves adultas apenas un 55 o 65%. Otro concepto que debemos tener claro es el tema de la homeostasis o el equilibrio hídrico que tiene que tener el animal en cuanto a las entradas de agua que tiene, ya sea a partir del agua de bebida, en el caso de la avicultura, que puede ser un 75%, el agua metabólica, que es el que se produce de las diferentes reacciones bioquímicas, que puede ser alrededor de un 15%, y el agua que viene involucrada en el alimento. Todos los alimentos contienen un porcentaje de humedad, que para el caso de los alimentos balanceados para aves puede estar alrededor entre un 11 y un 12% aproximadamente. Eso corresponde al 10% de las entradas en el consumo de agua. Y el animal igualmente tiene unas pérdidas. Las pérdidas básicamente son la evaporación,
que se da principalmente por temas de temperatura, las pérdidas que tienen en la orina y en las heces, obviamente para eliminar muchos compuestos innecesarios o compuestos que resultan de todo el proceso digestivo, metabólico, y el agua que se utiliza en la formación de tejidos. Un animal puede vivir fácilmente sin alimento, pero un animal no puede vivir con un desequilibrio en esta homeostasis que tiene que dar cero, es decir, que las entradas tienen que ser igual a las salidas, o al revés, un animal no puede vivir con un 10% de pérdidas por encima de las entradas, lo que llamamos comúnmente deshidratación. ¿Por qué? Porque se va a provocar la muerte del animal. ¿Cuáles son las principales funciones del agua como nutriente olvidado, tal y como lo llamábamos en el inicio de la charla? El agua básicamente tiene funciones de nutrición, de constitución de tejidos, de refrigerante, especialmente en los temas de estrés por calor, en climas cálidos, de trópico, por ejemplo. Cumple funciones de lubricante en las articulaciones. Es fundamental en muchas reacciones bioquímicas que se necesitan para el metabolismo y obviamente para el funcionamiento fisiológico del animal. Sirve como solvente, como transportador. Adicionalmente, como les decía, en el tema de la orina y de las excretas, para sacar del organismo sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Adicionalmente, dentro de una granja, el agua es la vía de tratamiento para algún problema, digamos, inicial, porque las aves en algún momento pueden deprimir su consumo de alimento, pero no de agua. Entonces es una excelente vía terapéutica por la rapidez con la que se puede hacer y también, lamentablemente, como dice ahí en el slide, es un importante vector de transmisión de patógenos. Por ahí podemos ingresar a nuestras granjas muchos problemas de tipo microbiológico, ya sea viral, ya sea bacteriano o de tipo parasitario, si no se hace un adecuado manejo. Entonces, ahí entramos a revisar cuáles son esos factores que intervienen en el consumo de agua en una granja avícola. Y para iniciar siempre esta presentación o iniciar esta parte de la presentación, a mí me gusta que ustedes observen estos dos escenarios. El escenario de arriba, una fuente de agua limpia, un agua transparente, unos bebederos relativamente limpios, pollitos bebiendo, y abajo un agua que seguramente ninguno de ustedes se lo tomaría. O por obvias razones, porque puede provocar infecciones, porque puede provocar algún malestar, y definitivamente para los animales necesitamos suministrar agua de excelente calidad, agua limpia, y adicionalmente algo que casi nadie hace en su granja, y es la medición del consumo. Por eso pongo acá un flujómetro o un registro para medir el consumo de agua en nuestras granjas. Cuando se va a presentar algún problema de tipo sanitario, las aves, digamos, alteran su comportamiento o sus parámetros de consumo en cuanto a agua muy rápidamente, y fácilmente uno puede identificar algún problema. Por eso es tan importante y empezar a pensar en que debemos tener medidores o flujómetros para determinar el consumo de agua en nuestras granjas. ¿Cuál es el primer factor que interviene en este consumo? Primero tenemos la edad y el consumo de alimento. Dentro de este gran, digamos, factor, hay que tener en cuenta el desarrollo que han tenido o la evolución que han tenido las diferentes líneas genéticas a través del tiempo. Y acá es donde podemos observar cómo las líneas genéticas de hace 50, 60 años, al tener una menor velocidad de crecimiento, un menor consumo, también tenían unas exigencias de agua mucho menores versus las líneas genéticas modernas, que cada día presentan unas líneas genéticas con una voracidad importante, con una velocidad de crecimiento acelerada, y por esta razón necesitan
una mayor cantidad de agua para su producción. Esto es un estudio de hace unos años en donde se determina cómo un animal que no recibe ni agua ni alimento en sus primeras etapas de vida fácilmente tiene un deterioro de su epitelio o de sus vellosidades, generando así, obviamente, pues una disfunción en la absorción de nutrientes y obviamente una disminución en el crecimiento. Es muy importante que los animales apenas eclosionan tengan acceso a agua y alimento lo más pronto posible. Acá una gráfica de correlación entre consumo de agua y consumo de alimento. Y esta básicamente es para mostrarles cómo con una altísima correlación los animales comen porque toman agua. Como decía un profesor acá citado, el doctor Pence, las aves comen porque beben. Y igualmente, esa misma correlación la vemos con la ganancia de peso. Las aves comen porque beben y ganan peso, obviamente, porque comen alimento y porque toman agua. Eso es necesario que para que haya un buen consumo del alimento tengamos un buen consumo de agua. Los requerimientos relacionados con el peso de vida de las aves va cambiando a medida que va cambiando la edad de los animales. De esta manera es como un pollito en sus primeros días requiere, en comparación con su peso vivo, hasta un 40% de agua en relación versus un animal en quinta, sexta semana que apenas puede requerir entre el 15 y el 20%. Aunque en volumen por consumo sea mayor, la relación por peso vivo en las primeras semanas es mucho más alta, llegando, como les contaba, hasta un 40%. Otro factor que puede intervenir en el consumo de agua es el sexo. Se habla que el consumo de agua es mucho mayor en machos, algunas veces porque tienen una velocidad de crecimiento mucho más alta, una demanda de nutrientes más alta, y algunos autores también relacionan con el contenido de la grasa que tienen las hembras. La grasa posee menor contenido de humedad o de agua, y por eso, como las hembras tienden a depositar mayor cantidad de grasa en sus tejidos, pueden llegar a tener un requerimiento menor con relación al consumo de alimento. Más o menos uno siempre habla de que la relación entre consumo de alimento y agua debe ser 2:1 para los machos y en las hembras de 1.7:1. Es decir, por cada kilo de alimento que se consuma un macho va a consumirse 2 kilos o 2 litros de agua, y una hembra por cada kilo de alimento 1.7 litros de agua o 1.7 kilos. Otro factor que puede intervenir en el consumo de agua es la dieta, indudablemente. Y en la dieta hay que revisar varias cosas. Una de ellas es la concentración de minerales. Y acá vemos cómo la concentración de sodio puede interferir directamente en el consumo de agua. Y vemos a medida que se fue incrementando los niveles de sodio, se incrementaron los consumos de agua, teniendo un efecto directo sobre el consumo de alimento hasta cierto punto. Es decir, es importante revisar las concentraciones de minerales, no solo de sodio, sino también de potasio y de cloro dentro de la dieta para revisar en algún caso que haya un exceso de consumo de agua y obviamente un posible caso de heces húmedas. Otro factor importante que tiene que ver con la dieta es las fuentes y los niveles de proteína. En este caso se hizo un ensayo con una dieta con proteína de origen animal y una dieta con proteína 100% de origen vegetal, la cual correspondía a torta de soya, harina de soya, la cual tiene unos valores altos de potasio y genera, digamos, esos mayores consumos de agua. Y aquí lo podemos ver. El consumo de agua con la dieta vegetal se incrementó casi 330 ml, 330 gramos versus la dieta con proteína de origen animal. La forma física de la molienda y el peletizado, desde el punto de vista de la dieta, también puede ser otro de los factores que intervienen dentro del consumo de agua en los animales. Y acá vemos cómo peletizar
incrementa el consumo de agua, básicamente porque al peletizar estamos incrementando la ingesta diaria de alimento en nuestros animales. Y lo mismo vemos como una dieta fina, una dieta con una molienda fina en harina, representa mayor consumo de agua, básicamente por el tamaño de la partícula que puede generar algunos problemas desde el punto de vista físico en el tracto gastrointestinal y respiratorio del animal a sus inicios. Doctor, podemos aquí hacer una pausa porque hay unas 3 preguntas. Listo. Ya, con relación a este tema, me dice, ¿existe algún tipo de trabajo que relacione la presentación del alimento pellet versus harina con el consumo de agua? Lo hace Carlos Cuello. Sí, es precisamente lo que estaba mostrando anteriormente. Acá tenemos la comparación tanto de alimento peletizado como de alimento en harina, con diferentes tipos de molienda. Efectivamente, hay un mayor consumo de agua relacionado con un mayor consumo del alimento cuando tenemos dietas peletizadas. Y cuando tenemos dietas en harina, hay un mayor consumo de agua en las dietas que se muelen de manera muy fina. Hay un mayor consumo de agua. Tenemos la otra del señor Eddie García, que dice, en pollos, gallinas y pavos, ¿cuánto tiempo sin beber agua alcanzan el 10% de pérdida? Bueno, eso es muy relativo porque depende mucho de las entradas, ¿no? O sea, de cómo estén esas condiciones de la temperatura ambiental. Más adelante vamos a ver algunos factores que siguen influyendo en este consumo de agua que tienen que ver ya con el ambiente, con el agua per se, etcétera, etcétera. O sea, depende mucho de esa homeostasis que hablábamos en la diapositiva, de cómo estén esas entradas y cómo estén esas salidas. Si las salidas o si esa deficiencia del 10% se provoca, no sé, en medio día por un golpe de calor muy fuerte, puede ser, pero también puede provocarse en un día, en 2 días. Pero generalmente las deshidrataciones son muy rápidas. Otra pregunta anterior que estuvo es, dice, ¿por qué en Ecuador la huella de agua es diferente? Bueno, la verdad es que no me puse a revisar en profundidad por qué la huella de agua en Ecuador es mucho más alta. Lo que hablaba, lo que revisé es que los países industrializados, digamos, tienen una huella de agua mucho más alta es por la cantidad de bienes y servicios que consumen. Digamos que son países donde el consumo per cápita de carne, de pollo, son mucho más altos. Adicionalmente a eso, pues tienen el consumo de otros tipos de bienes y servicios mucho más alto que los países en desarrollo. Pero el particular en Ecuador no me detuve a revisar, les debo esa respuesta. Doc, qué pena si lo puedo interrumpir. ¿Quién habla? Edinson Parra. Edison, cuéntenos. Bueno, respecto a esa pregunta, algunos estudios que he leído, básicamente es con el tema de producción de cacao y básicamente también por el proceso de transformación, teniendo en cuenta que el cacao es uno de los productos que tiene mayor huella hídrica. Correcto, es probable que sea por ahí. Gracias, Edison. Con gusto. Tenemos la otra pregunta del señor Antonio Guaye, que dice, ¿a qué temperatura debe estar el agua en la recepción del pollito? Muy bien, no se me adelanten a la presentación, más adelante les voy a contar ese tema. Listo, doctor, continuemos. Esas fueron las preguntas. Listo. Bueno, siguiendo con estos factores que intervienen en el consumo, hay uno muy importante dentro de nuestras granjas y es todo lo que tiene que ver con el sistema de bebederos. Ya sea un bebedero tipo niple, como el que vemos aquí a mano derecha, o un bebedero de tipo campana. ¿Por qué? Dependiendo cómo manejemos ambos sistemas, vamos a tener, digamos, diferencias en los consumos de agua. Y hay que tener muy bien claro cuál es la altura que debo tener para cada uno de ellos, cuál es el flujo, en el caso del bebedero de niple, en las diferentes edades, hacer una adecuada limpieza de cada uno de ellos y determinar cuál es el número ideal, dependiendo de mi clima, dependiendo de mis condiciones, de bebederos o de aves por bebedero.
De manera general, uno recomienda que un bebedero de estos de campana esté más o menos uno para cada 80 aves. Y un bebedero de niple sea una tetina de estas o un niple de estos más o menos para cada 11 animales. Acá está el tema del flujo del agua. Esta es la recomendación que deberíamos tener en las diferentes edades. Arrancar con un flujo de 40 ml por minuto al primer día de edad, pasar a 60 en la segunda semana, a los 14 días en 70, al día 21 80, y de ahí en adelante lo que el sistema de bebederos o el tipo de niple que ustedes tengan les pueda dar. Hay algunos que no dan sino hasta 120, hay otros que dan un poquito más. Pero la idea es ir aumentando de 20 ml por minuto el caudal de ese flujo de bebederos de niple en los galpones para garantizar una adecuada disposición de agua. Acá vemos, este es un estudio que se hizo con esos flujos, obteniendo flujos bajos, es decir, al 50% de las recomendaciones, flujos a medios, o sea, al 70% de las recomendaciones, y flujos adecuados. Y vemos cómo a la misma edad el peso se ve drásticamente influenciado por no tener un adecuado flujo de bebederos. Y básicamente esto se da porque como consumen menos agua, consumen menos alimento, tienen menor ganancia de peso. Acá esto es una foto de la guía del manual Ross, donde nos indica cuál debe ser la disposición de los diferentes tipos de bebederos en las diferentes edades. Acá vemos como un bebedero de niple para el pollito en sus inicios, la primera semana, primeras 2 semanas, debe tener un ángulo en relación con el dorso de entre 35 y 45, y ya cuando es un pollo mucho más grande, después de la segunda semana, ya un ángulo de 75 a 85 grados, que el ave alcance a alzar un poquito su cabeza para mover la tetina y poder tomar agua de manera correcta. Para el caso de los bebederos de campana, la recomendación siempre es tener la altura del bebedero a nivel del dorso, del lomo del ave. Y también es muy importante el llenado de la canal, porque muchas veces, por evitarnos las camas húmedas, por tener equipos que no están funcionando de manera correcta, lo que hacemos es llenarlos de manera muy deficiente, la canal de estos bebederos de campana, y el acceso al agua de los animales no es el correcto y no se tienen las ganancias y los resultados zootécnicos esperados. Acá la recomendación es llenar 3/4 partes de la canal, siempre. De pronto en pollito chiquito, llenarla solamente la mitad y luego sí llenar las 3/4 partes. Como les decía, acá vemos la diferencia entre tener un bebedero el consumo de agua versus el porcentaje de peso vivo de un bebedero de campana, de un niple a una altura demasiado alto. Mire cómo restringimos el pollo. Esto es casi un 15%, 15-20% de restricción de consumo de agua que a la final nos va a restringir el consumo de alimento, y un niple adecuado como llega a niveles de 14.7. ¿Cuál es la gran diferencia con la campana? Y es que en el bebedero de campana una de las grandes dificultades es que hay mayor desperdicio, porque es agua que está expuesta pues, al ambiente del galpón, y eso genera otro tipo de retos que más adelante los vamos a ver. Pero inicialmente acá el consumo se ve diferenciado entre una campana a un nivel adecuado y un niple a un nivel adecuado, básicamente es por el desperdicio que se genera con los bebederos de campana. Y un niple alto definitivamente o una campana alta van a restringir el consumo de agua y por ende van a restringir el consumo de alimento y por ende van a restringir los resultados zootécnicos del animal. La pregunta que nos hacían anteriormente, el tema de la temperatura del agua. La temperatura del agua debe monitorearse de manera constante, ya sea con equipos como un termómetro infrarrojo, con un termómetro de estos que se pueden sumergir dentro de los bebederos, o simplemente haciendo, digamos, una apreciación física de tomar el agua y ponerla en la palma de la mano. El agua ideal debería estar entre 18, máximo 22 grados, pero ideal entre 18 y 20 grados centígrados. Y para la recepción es lo mismo, no debe tener una diferenciación en la temperatura. La diferenciación en la recepción es la temperatura del ambiente con el que se recibe el pollito, que va muy de la mano también con la humedad relativa.
Pero bueno, esa es otra charla de la cual ya habló un poquito nuestro colega de San Marino. La temperatura del agua, generalmente en estos sistemas de tubería, ya sean de niples o sea de veros de campana, si están expuestos al galpón como tal, tienden a equilibrarse con la temperatura ambiental. Y si tenemos temperaturas ambientales muy altas, es muy común o es muy probable que la temperatura del agua incremente. Y al incrementar la temperatura del agua, baja el consumo. Entonces, por eso es que se recomienda hacer los famosos flushing en este tipo o recirculación del agua para que entre agua fresca y baje la temperatura como tal de las líneas. Adicionalmente se recomienda también que las tuberías o las líneas de tuberías del agua desde su tanque de almacenamiento hasta el galpón estén de manera subterránea, es decir, enterradas por lo menos con 1 metro de profundidad para evitar que la temperatura del día por los rayos del sol incremente esa temperatura del agua y nos afecte. Acá es un ejemplo de alguna visita que realicé alguna vez a Brasil, en donde infrarrojas de gas que utilizamos nosotros de manera común es que se ponen las criadoras encima de las líneas de bebederos y esto genera un calentamiento del agua. En este ejemplo podemos ver cómo la criadora o el tubo de conducción del aire caliente que sale de la criadora de leña estaba a 74 centígrados y la línea de bebedero estaba a 36 grados. Esto inmediatamente impacta en el consumo de agua de los animales y se habla que por encima de 26.7 centígrados el consumo se reduce drásticamente, más o menos entre 7 y 10% por cada grado adicional. Lo mismo tiene que ver con las reservas, los tanques de reservas. Muchas veces cometemos el error de dejarlo expuesto a los rayos del sol sin ninguna protección y hay maneras muy sencillas de con una polisombra, ojalá tener, digamos, alguna construcción que pueda garantizar que los rayos del sol no lleguen directamente a estas fuentes o a estos tanques de reserva, pero son errores que se cometen a diario de dejar las fuentes de agua expuestas a los rayos del sol de manera directa, lo que genera primero un calentamiento del agua y segundo, si se utiliza cloro, por ejemplo, como medio de sanitización, se genera una evaporación de nuestro cloro y se pierde rápidamente la efectividad de este compuesto. Como les mencionaba al inicio de la conversación, también la temperatura ambiente genera estos cambios o es un factor que interviene en el consumo del agua. Definitivamente, por encima de 21 grados y por cada grado que se aumente, el consumo de agua puede aumentar entre un 6 y un 7%. Y ahí cambia la relación esa de la que hablamos de unos 7 a 2 y puede llegar a ser hasta 3 o hasta 4 veces con respecto al consumo de alimento. Se habla que también por cada grado que aumente, el consumo de alimento tiende a disminuir un 1.2%. Esta es una foto que muestra cómo los pollitos también desde sus primeros días, desde sus primeras horas, pueden mostrar problemas de estrés por calor y generalmente uno de las granjas lo que encuentra es que los pollitos se meten en los bebederos. Acá en Colombia los llamamos pollitos piscineados y esto es básicamente un error en el manejo de la temperatura. Densidades demasiado altas pueden ocasionar, digamos, ambientes o temperaturas internas del galpón también muy altas. Recordemos que lo que más genera calor dentro del galpón es el mismo animal, por su misma velocidad de crecimiento. Y acá es para mostrarles cómo en esas temperaturas donde ya ahí empieza a haber estrés por calor, el consumo de agua, por ejemplo, en la tercera, cuarta semana, se puede duplicar y en algunos casos, si el golpe de calor es muy fuerte, puede llegar a cuadruplicar o hasta quintuplicar el consumo normal de agua. Elizabeth, ¿preguntas hasta ahí?
Doctor, buenos días. Acá hay una pregunta. Dígame, Nelson. Dice, ¿cuál es el porcentaje? A ver, perdón. ¿Qué principio activo es ideal para la desinfección de bebederos y cada cuánto? Ujú. Bueno, esa pregunta la resolvemos más adelante, que es el siguiente tema. El Ya, tema de desinfección. acá, perdón, hay otra. ¿Cuáles serían las diversas alternativas para reducir la temperatura del agua en épocas críticas? Bueno, como les decía, uno es el tema del flushing, cubrir las fuentes o los reservorios de agua para evitar que se calienten. Algunas personas utilizan hielo en los tanques para bajar la temperatura. Y se pueden utilizar también algunas otras ayudas, como por ejemplo los ácidos orgánicos o la acidificación básicamente del agua. También eso más adelante lo vamos a tratar. Y hay otras sustancias que utilizan, como por ejemplo la aspirina. También en algunos casos, desde el punto de vista nutricional, se pueden usar algunos compuestos para tratar de regular esa ósmosis con productos como la betaína, que es un osmolito, vitamina C, mm, básicamente esos, Nelson. Listo, Algunos de doctor. manejo, algunos que se pueden combinar con estrategias desde el punto de vista nutricional o en granja adicionando al agua. Hay algo que se llama la solución de títer, que se utiliza también para temas de problemas de estrés por calor. Pero más que para bajar la temperatura del agua, son para tratar de manejar todo el desequilibrio fisiológico que se genera en estas circunstancias. Ok. ¿Alguna más? ¿O No, seguimos? continúe ahí en el transcurso de la Vale, capacitación. listo. Sí, doctor. Listo. Entonces vamos a hablar ya de lo que tiene que ver con parámetros de calidad. Y cuando hablamos de parámetros de calidad para el agua, tenemos que hablar de dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con los parámetros físico-químicos y otro que tiene que ver con los parámetros microbiológicos. Digamos que la calidad de las aguas es tan diferente como tantas granjas o como tantas fuentes de agua hay. El agua de las granjas depende de muchos factores y uno de esos es, por ejemplo, su fuente. Hay fuentes superficiales como son las fuentes, los nacederos, riachuelos, pozos, digamos que no tienen ninguna profundidad, y hay otras fuentes como pueden ser pozos subterráneos, etcétera, etcétera. Entonces la calidad y la composición de las aguas va a depender mucho de cuál sea nuestra fuente. Y adicionalmente, también puede mejorar o empeorar, la idea es que mejore con la calidad del almacenamiento que nosotros tengamos de nuestra agua. Como dice ahí, lo ideal es monitorear el agua por lo menos cada 6 meses o 2 veces al año, principalmente con las fuentes superficiales o de fuentes que tienen, digamos, movimiento de manera normal o común, porque estas aguas, dependiendo de las épocas del año, pueden cambiar drásticamente en algún momento, aumentar la materia orgánica, aumentar la cantidad de bacterias, aumentar la cantidad de sólidos totales disueltos, etcétera, etcétera. Por eso debe ser evaluada por lo menos cada 6 meses o 2 veces al año. El manejo adecuado definitivamente nos va a ayudar a tener un mejor desempeño y segundo, a reducir los costos de producción. Cuando empezamos a hablar de los parámetros microbiológicos, estas son las recomendaciones generales que debería tener un agua. Las bacterias coliformes debería ser idealmente 0, máximo 0 unidades formadoras de colonia por 100 ml. Cuando haya, digamos, presencia de bacterias coliformes, sobre todo si son coliformes fecales, indica que hay alguna contaminación, y de pronto en esas fuentes que son superficiales es probable que por ahí haya rondando algún sistema de producción, por ejemplo, como ganadería, que con los excrementos puedan contaminar las fuentes de agua. Es importantísimo para controlar los problemas bacterianos, mantener los niveles de cloro o del desinfectante que se utilice, si es cloro, entre 2 y 5 partes por millón. En cuanto a bacterias totales,
el máximo debería ser de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es muy importante determinar dentro de la misma granja si hay algún punto crítico donde el agua se esté contaminando. Ejemplo, muchas veces nosotros hacemos un excelente tratamiento en nuestro tanque de almacenamiento, hacemos un excelente manejo del agua, de la temperatura, de todo lo que hemos visto, y resulta que nuestras tuberías son tuberías, pueden ser, por ejemplo, tuberías muy antiguas, pueden ser tuberías a las cuales no se les hace un adecuado proceso de desinfección entre lotes, hay acumulación de biofilm, hay acumulación de diferentes cosas, y el agua que llega ya al final, el que se están tomando las aves, es un agua que no cumple con las condiciones de las cuales está saliendo desde el almacenamiento. Entonces, es muy importante poder revisar todos los sistemas de conducción del agua, que se hagan los manejos adecuados en cuanto a desinfección, etcétera, etcétera. Y como les decía, en el caso de las fuentes superficiales, cuidarlas mucho de contaminaciones cercanas por otro tipo de explotaciones. Acá es para mostrarles cómo definitivamente una de las grandes ventajas, adicional a la que ya veíamos de menor desperdicio de agua en cuanto a los bebederos de niple, es la contaminación. Básicamente, los bebederos de campana, que dice acá a mano derecha, Bell Drinker, tienden a contaminarse mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el agua está expuesta directamente al ambiente del galpón. Y en la cama, digamos, las aves se están moviendo. Si tenemos densidades altas, además, agudizamos el problema. Pero esta es una de las grandes diferencias que tiene el utilizar bebederos de niple versus bebederos de campana. El agua en los bebederos de niple nunca está expuesta al ambiente del galpón y por eso es un agua, desde el punto de vista microbiológico, en el momento en que la toma el ave, con una carga mucho menor. Perdón. Ya entrando al punto físico-químico de los análisis, hay varios, digamos, parámetros que son importantes revisar. El primero de ellos habla de los sólidos totales disueltos, es decir, toda la cantidad de minerales, básicamente sólidos, que puedan estar en suspensión en ese agua. Y lo ideal es que esté por debajo de 3000 partes por millón. Acá se suman tanto los componentes orgánicos como inorgánicos. Casi siempre cuando estos valores están por encima de 3000 partes por millón, tenemos problemas de heces líquidas, de bajo consumo, de altas mortalidades, de bajas tasas de crecimiento, etcétera. Todos los problemas que se puedan imaginar. El segundo parámetro importantísimo es el pH. Y se ha encontrado que el pH ideal para avicultura, ojo, esto es para avicultura, o para las aves, está entre 5.5 y 6.5. Podemos arrancar desde 5. Ya por debajo de 5 podemos empezar a tener problemas de corrosión con los equipos. Y pHs encima de 7, digamos que afectan drásticamente, sobre todo encima de 7.5, afectan drásticamente la eficiencia de la cloración. Ya vamos a ver adelante por qué se afecta la eficiencia de la cloración. El siguiente parámetro es la dureza. La dureza se puede medir desde el punto de vista de la cantidad de calcio o desde la cantidad de magnesio que tengamos en suspensión. Y uno fácilmente en las granjas, cuando tienen bebederos de campana y hace una visita y observa este tipo de bebederos, fácilmente puede deducir que es una granja que tiene aguas duras, porque este tipo de residuo que se acumula en estas campanas básicamente son depósitos de sales de calcio, de sales de magnesio, que están en suspensión en el agua que estamos suministrando a nuestras aves. Entonces, es importante determinar la dureza y ojalá lo ideal es tener aguas con aguas blandas, como dice ahí, lo cual no lo categoriza un valor de menos de 75 partes por millón de sales de calcio y sales de magnesio. Aguas moderadamente duras están entre 75 y 150 ppm y aguas duras entre 150 y 300 ppm. Cuando la dureza supera las 300 partes por millón, son aguas realmente que no funcionarían para la avicultura. Son extremadamente duras y traen una serie de problemas. Estas aguas duras tienen, el problema es que el mantenimiento de los equipos se vuelve mucho más costoso.
generan esas incrustaciones, tanto acá en lo que se ve como de pronto en las tuberías, dando origen a la formación del famoso biofilm. Este exceso de minerales genera camas húmedas, muchas veces hace interferencia con las vacunas y medicamentos. Generalmente las aguas duras tienen pHs altos, entonces hay más problema con el uso del cloro. Y hay algunas soluciones como el uso de ablandadores, como son los polifosfatos. Esto trae algunos problemas como el crecimiento de algas. Hay otra manera de hacerlo que son con catalizadores electroquímicos, el control de este tipo de aguas. Ya cuando revisamos otros minerales, el sodio lo ideal es que esté en menos de 150 partes por millón. Valores más altos nos van a deteriorar las camas y generalmente cuando hay valores altos de sodio hay valores altos de cloro y sulfatos. Los cloruros, ideal que estén debajo de 150 partes por millón. Niveles muy altos causan igualmente diarrea como el sodio. Los sulfatos menos de 200 partes por millón. Cuando están muy arriba favorecen el crecimiento de algunas algas, de algunas bacterias, perdón, y generan problemas de diarrea. Los nitratos menor de 25 partes por millón, los nitritos menor de 0.4 partes por millón. Cuando hay, digamos, presencia de este tipo de compuestos es porque hay alguna contaminación con materia orgánica. Disminuyen el crecimiento, en el caso de las reproductoras afectan la fertilidad y generalmente en caso de gallinas ponedoras o reproductoras generan una contaminación del huevo, de lo que llamamos huevo sucio. Hierro, lo ideal es que esté por debajo de 0.3 miligramos por litro, porque valores más altos se ha comprobado que pueden promover el crecimiento de bacterias como coli, pseudomonas y en algunos casos salmonella. ¿Preguntas hasta ahí, Nelson, Elizabeth? Sí, doctor. Tenemos una pregunta del señor Humberto Valle del Cusco. Bienvenido. Nos dice, ¿cuánto tiempo debe estar en contacto el cloro con el agua antes de su uso? Sí, eso es algo muy importante que más adelante lo iba a tocar o no sé si lo pasé muy rápido. No, creo que está más adelante. Es importante que garanticemos por lo menos 20 minutos de contacto del cloro, la forma que usemos de cloro con el agua que vamos a desinfectar. 20 minutos. Depende mucho de la concentración inicial que tengamos de cloro también. Hay algunos artículos que hablan entre mayor concentración, menos tiempo, pero como para tener un dato general son 20 minutos. La siguiente pregunta es de Marisol Olaya, que nos dice, doctor, ¿qué opinión tiene usted sobre el uso de dióxido de cloro para el tratamiento del agua potable? Mira, como vamos a ver más adelante, hay diferentes alternativas para la sanitización o la desinfección del agua. El dióxido de cloro es una molécula que funciona, digamos, hace parte del cloro, funciona muy bien. Tiene dos condiciones. El agua tiene que ser ácida y segundo, es un producto aún, digamos, comparado con las fuentes de cloro tradicionales, un poco más costosa, pero es una fuente que funciona muy bien. Y ya hay algunos sistemas y algunas empresas que están vendiendo de manera comercial la aplicación directa de dióxido de cloro. Tenemos otra pregunta del señor Felipe Faura, que dice, ¿qué tanto varía o influye el tipo de ácido que se usa? Bueno, influye mucho. Más adelante también lo vemos porque hay una condición en los ácidos que se llama el pK y eso nos va a determinar, digamos, la fortaleza que tiene el agua, el ácido en solución. Y generalmente, digamos que dependiendo de la situación de cada una de las granjas, de los minerales, de la dureza, de los óleos totales disueltos, puede ser que para una granja, simplemente con un ácido acético, que es un ácido realmente, digámoslo, débil, sea suficiente. Pero hay otras granjas donde pueda que no sea suficiente y tengamos que empezar a utilizar unos ácidos con unos pKs más bajos, especialmente ácidos de origen inorgánico, tipo ortofosfórico, que nos puedan solucionar los problemas de durezas, de sólidos, de sales de calcio y magnesio disueltas en el agua que tenemos para nuestra granja. O sea, depende de la situación. Pero, digamos, hay que saber escoger cuál es el ácido. A mí personalmente me gustan más combinaciones de ácidos que puedan actuar a diferentes pKs y puedan, digamos, me puedan ofrecer un mayor rango o un mayor espectro de acción.
Listo, doctor, esas son las preguntas. Si alguien más tiene de pronto alguna pregunta, que nos las hagan por medio del chat y las seguiremos realizando Perfecto. durante la Ok. charla. Acá en este tema de parámetros de calidad, a mí me gusta empezar hablando o algo que ya en algunas partes del mundo y en algunas granjas se viene utilizando y es aprovechar el recurso hídrico proveniente de la lluvia. Eh, es una alternativa poco aprovechada, la verdad no está muy generalizada porque a veces la inversión en todo el tema de canales, de sistemas de, digamos, de recoger ese agua y luego repartirla puede ser teóricamente costoso, pero hoy día es una opción bastante importante, sobre todo en zonas con altos niveles de lloviznas, que puede, digamos, ayudarnos a mitigar un poco todo el tema ambiental, el uso del recurso hídrico, temas sociales, temas económicos de la misma granja. Hay granjas donde se utiliza agua de acueducto y el recibo o la factura del agua es muy alta. Y es una opción que adicionalmente nos brinda algunos beneficios comparado con las aguas de algunas fuentes. Es una agua que al no ser, digamos, ni de una fuente superficial, ni de un pozo subterráneo, realmente la dureza es muy baja. No tiene la presencia de algunos minerales o metales pesados como lo puedan tener estas fuentes hídricas. Entonces, es algo que les dejo ahí como para su cuestionamiento, revisar la posibilidad de empezar a utilizar. Seguramente muchos de ustedes ya lo usan. De empezar a utilizar el agua lluvia como una fuente de agua en nuestras granjas avícolas. Doctor, aquí tenemos una pregunta de Eric García que dice, ¿cómo medir todos estos parámetros de minerales? Bueno, eso básicamente lo tenemos que hacer en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio que nos preste ese servicio de análisis físico-químico, laboratorio de agua se llama. Y hay diferentes pruebas para hacer las mediciones de los diferentes minerales. También hay unas tirillas que nos pueden hacer mediciones rápidas de algunos de esos para hacerlos en nuestras granjas. Es simplemente comprar el frasco con las tirillas, se coloca en la fuente de agua y ahí nos da, digamos, un indicativo de la mayoría de estos parámetros, no todos, ¿no? Pero nos da pH, nos puede dar algo de sólidos totales disueltos, en algunos casos de cloruros, o sea, puede funcionar también las tirillas. ¿Alguna otra, Elizabeth? Me dice Flavio Olvera, dice, al momento de trabajar con el agua de la lluvia, ¿no habría problemas con las lluvias ácidas? Ese sería una digamos, de los retos, pero para eso uno puede trabajar, si es muy ácida, si el pH está por debajo de 5, trabajar algunas soluciones que suben el pH, como por ejemplo el bicarbonato de sodio. Es importante medir, al igual que con las otras fuentes, el agua proveniente de la lluvia, es importante hacer la medición, igual que como hacemos con el agua de las otras fuentes. Hacer medición de pH, hacer medición de algunas características físico-químicas y poder determinar si es necesario hacer intervenciones, como les digo, como por ejemplo con bicarbonato de sodio, para subir un poquito ese pH. Tenemos aquí la pregunta de Moisés Pérez, que nos dice que de pronto alguna máquina o algo adicional, aparte de lo del laboratorio, para realizar este tipo de análisis. No, están las tirillas, que yo conozca las tirillas y el laboratorio. Las tirillas, como te digo, no te miden todo, pero te dan una aproximación a la mayoría de estos parámetros, lo que es pH, sólidos totales disueltos, cloruros, algunas miden nitritos. Esas tirillas pueden funcionar bien, digamos, como una herramienta en granja. Y lo otro sí es el análisis de laboratorio, que hace un análisis mucho más completo. ¿Qué pasa? Si hay un instrumento para hacer unas mediciones de algunos parámetros que miden indirectamente la calidad de la sanitización del agua y el potencial del agua de matar las bacterias presentes, que lo vamos a ver más adelante.
Aquí el señor César Posada dice si es que le puede hacer un aporte acerca de las lluvias ácidas. Por supuesto. Adelante, César. César tiene buena experiencia con ese tema. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Perfecto y doctor. claro. Sí, como dice Miguel, efectivamente tengo bastante experiencia con el tema de aguas lluvias y uno de los factores importantes, y lo que decía Miguel de medir, lo he medido, son lluvias realmente. El agua de lluvia es una agua ácida, pero un agua que normalmente se comporta entre 5 y máximo 6 de acidez, que sería ideal para lo que nosotros manejamos. Ese sería un factor adicional de beneficio. Yo creo que no deberíamos llegar a niveles tan críticos de tener que tratar con bicarbonato. Mantiene una acidez muy permanente entre 5 y 6. Muchas gracias, César. Sí, sí, como decíamos, el pH ideal para avicultura, para aves, están más o menos entre 5 y 6.5. Eso es lo que tenemos que manejar ideal. Entonces, no sería problema ese pH. Sí, eso pues, como has comentado, nos favorece mucho el efecto de los desinfectantes, tanto el cloro como los peróxidos, y pues hace que nosotros tengamos también muchos menos niveles de contaminación bacteriana, aunque pues ellos logran arrastrar algunos polvos del galpón, etcétera, etcétera. Realmente las mediciones que nosotros hemos hecho son aguas realmente muy bajitas en contaminación bacteriana. Muchas gracias, César. Ok. Muy agradecidos por su aporte, doctor. Tenemos aquí otra pregunta del señor Humberto Valle que dice, doctor, ¿las aves tienen que consumir el agua de 2 a 5 ppm de nivel de cloro? ¿O hay que Sí. eliminar antes el nivel de cloro? Como mencionaba anteriormente, ideal hacer las mediciones en ambos puntos. Medir con cuánto me está saliendo de mi tanque de almacenamiento o mi tanque de trabajo del galpón y con cuánto me está llegando al último bebedero de mi sistema o mi línea de bebederos, para determinar realmente si lo que estoy colocando en el tanque es suficiente o para determinar si tengo algún problema de contaminación de biofilm, de depósitos de minerales dentro de la tubería, donde necesite una intervención diferente, ya sea con acidificantes, con peróxidos, para poder hacer un barrido cuando tengamos el vacío sanitario. O sea, es importante medir con cuánto me sale el tanque de trabajo y con cuánto me está llegando al último bebedero. Lo ideal es que las aves, el agua que consuman, tenga entre esas 2 a 3 partes por millón de cloro. Tenemos la pregunta de Marisol Olaya que dice, teniendo en cuenta que el análisis debe hacerse por medio del laboratorio, ¿cada cuánto debe hacerse estas mediciones? ¿Me repites la pregunta, Elizabeth? A ver, dice, teniendo en cuenta que el análisis debe hacerse por medio del laboratorio, ¿cada cuánto debe hacerse estas mediciones? Bueno, el análisis de laboratorio, como les decía, el diagnóstico, el tipo de agua que tenemos en nuestra granja debe hacerse por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses. Y las mediciones, digamos, de rutina, ya sea revisar cómo está el pH, la sanitización, ya sea por medio de cloro, de yodo, de peróxidos, de dióxido de cloro, lo que sea, hay que hacerlo diario. El consumo de agua debería hacerse diario. La medición del flujo en el caso de bebederos de niple, a hacerlo diario. Son cosas que se deberían tomar como rutina para estar determinando la calidad del agua que estamos suministrando a nuestras aves. Listo, doctor. Continuemos, por favor. Bueno, dentro de la desinfección del agua tenemos procesos que llamamos procesos pretratamiento, o son procesos, básicamente procesos físicos o químicos que tienen que ver, ya sea una sedimentación para tratar de bajar un poco la carga de minerales en suspensión, hacer una filtración, que es muy recomendada cuando tenemos problemas con aguas demasiado duras, o utilizar algunos químicos como el sulfato de aluminio, el cual básicamente lo que hace es una coagulación de algunas partículas en suspensión. Y luego si entramos a hacer la desinfección como tal, con procesos específicos, ya sean procesos de oxidación, como los que hace el cloro y el yodo, y acá era donde estaba el tema del tiempo de contacto, que es tan importante para que el cloro
ejerza su acción bactericida y, como les decía, necesitamos mínimos de 20 minutos, dejarlo actuar para que, digamos, genere esa sanitización del agua. Hay otros procesos como los rayos ultravioleta o el uso de ozonificadores o peróxidos, que también hoy día son bastante comunes en la industria avícola. Acá, digamos, el valor que buscamos no es de 3 a 5 partes por millón, sino de 30 partes por millón en el bebedero, de ese nivel de peróxidos. Principalmente es peróxido de hidrógeno. Acá tenemos las diferentes fuentes de cloro, en donde está, como ustedes ven, el dióxido de cloro, el cual es un poco cáustico. Como les decía, para que se active requiere acidificación y puede ser 10 veces más costoso. Hoy día creo que esa brecha se ha disminuido y con los sistemas de dosificación y con los sistemas de producción que tienen algunas compañías que ofrecen este sistema es un poco más asequible y puede ser una buena alternativa. Y las otras dos fuentes son el hipoclorito de calcio y el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de calcio es el que nosotros conocemos como granulado. Este viene entre el 70 y el 80%. Y el hipoclorito de sodio generalmente es líquido. El cloro, ambas fuentes de cloro son alcalinas y tienden a aumentar el pH del agua. El hipoclorito de sodio también es muy corrosivo y a veces las concentraciones a las que encontramos el cloro no es muy alta. Acá básicamente es para mostrarles cómo no hay que tenerle miedo al cloro. Acá vemos un estudio donde se utilizaron diferentes niveles en el agua de bebida para observar su impacto sobre la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Acá vemos sin cloro cómo esta ganancia de peso estuvo reducida y la conversión, digamos, se mantuvo un poco alta. Y ya cuando utilizamos niveles de cloro entre 2 y 6 partes por millón, tuvimos mejor ganancia de peso, una conversión muy similar. Y adicionalmente a eso vimos como hasta 18 partes por millón de cloro. Digamos, el cloro llega a ser un elemento muy seguro. Obviamente no hay que exagerar ni irnos a los extremos, pero puede llegar a ser un elemento de sanitización muy seguro, hasta 18 partes por millón, donde no vimos un efecto estadísticamente significativo sobre la ganancia de peso. Ya a niveles de 60 partes por millón sí se empieza a ver un problema en el consumo de agua, básicamente, y en el consumo de alimento, que tiene que ver, obviamente, con ese consumo de agua que tenemos. Doctor, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué principio activo es ideal para desinfectar las líneas de nipples y a qué tiempo dejarlas en las mismas para que remuevan el biofilm y no dañen los nipples? Bueno, ahí entramos en una buena pregunta, porque pues uno puede usar acidificantes o puede usar peróxidos. Ambos puede usarlos, las cantidades que se necesitan son cantidades bastante altas, más o menos van entre los 10 a los 20 litros o kilos por cada 1000 litros de aguas para hacer ese barrido, esa limpieza. Y de pronto son menos agresivos los peróxidos que los acidificantes, pero ambos, digamos, generan un deterioro en los equipos. Eso, digamos, es algo que se va a presentar. Puede que los peróxidos sean menos agresivos que los acidificantes a estas grandes dosis, pero digamos lo que uno puede hacer es, durante el lote, mantener el agua acidificada para evitar, digamos, la deposición de esas placas de minerales en las tuberías y no tener que utilizar estas grandes cantidades de productos que sí van a generar un deterioro de los equipos cuando el galpón esté en vacío. Pero se puede usar, como les digo, tanto acidificantes como peróxidos. Hola, Miguel. César. Sí, doctor, le escuchamos. Ahí puedo hacerles unos aportes importantes. Sí, señor. Como decías, el mantener acidificada el agua es una buena herramienta. Una buena recomendación es por lo menos una vez por semana dar choques de acidificación. Eso pues no va en contra de la parte productiva y sí en favor de mantener los nipples limpios sin deteriorarlos tanto. Con el caso de los peróxidos es fundamental y muy, muy, muy importante que el tiempo de uso cuando se van a desincrustar las tuberías sea máximo de 3 horas.
Ese es un tema muy importante porque mucha gente lo deja de un día para otro, etcétera, etcétera. Los peróxidos son muy buenos, pero como decías hace un rato, son muy corrosivos. Entonces, en el caso de la desincrustación de tuberías, si los van a usar, úselos máximo 3 horas para que no deterioren los niples. A mí me ha tocado ver desafortunadamente varias granjas deterioradas en sus niples por no tener en cuenta ese detalle. Gracias, César. Con gusto. Bueno, en cuanto tiene que ver, acá tenemos un estudio que se hizo relacionando el consumo de agua de una granja con cloro y otra sin cloro. Y básicamente vemos cómo con cloro tuvimos un mayor peso vivo y un consumo de agua un poco menor. Esto básicamente estaba relacionado con una mejor conversión alimenticia. Yo siempre digo que el cloro es el promotor de crecimiento más barato que tenemos en el mercado. Y cuando hacemos esta desinfección o añadimos esta cantidad de cloro a nuestras granjas, lo que buscamos es romper este punto de quiebre en donde el cloro, digamos, empieza a combinarse con materia orgánica, empieza a eliminar bacterias y empieza a generar ese cloro libre residual, que es el que necesitamos para generar ese potencial oxidorreducción del agua, que es el que me va a garantizar una baja cantidad de microorganismos. Y resulta que el cloro, cuando se adiciona, él va a depender del pH en disociarse hacia dos tipos de metabolitos, por decirlo de alguna forma. Si tenemos un pH ácido, él se disocia hacia un ion que se llama hipocloroso. Si tenemos un pH básico, se disocia a un ion que se llama hipoclorito. Resulta que este hipocloroso, o la cantidad de hipocloroso que es dependiente del pH, es hasta 100 veces, acá dice 25, pero se ha comprobado que es hasta 100 veces más efectivo que este hipoclorito en la eliminación de bacterias. Por eso, cuando utilizamos cloro como desinfectante o como ayudante en la desinfección del agua, es muy importante tener aguas controladas en su pH hacia niveles ácidos entre 5 y 6, como mencionaba César. Y adicionalmente hay una medición que se llama la medición del potencial óxido-reducción, el cual está directamente correlacionado con la cantidad de cloro libre o de ácido hipocloroso disuelta en el agua. Y acá vemos cómo ese ácido hipocloroso, el cual es dependiente del pH, más que el ácido hipocloroso, perdón, el potencial óxido-reducción, cómo va disminuyendo a medida que el pH va aumentando. ¿Por qué? Porque a medida que el pH va aumentando, la disociación del cloro va más hacia el ion hipoclorito, que tiene menos potencial de eliminar bacterias. Cuando tenemos un pH ácido, esa misma cantidad de cloro nos puede generar hasta 850 milivoltios, que es como se mide el potencial óxido-reducción, que es un valor adecuado para garantizar la estabilidad microbiológica de nuestras aguas. Y este es el aparatico con el que medimos. Y en este caso, en el tanque de almacenamiento nos estaba marcando apenas 135 milivoltios, que es un valor realmente muy bajo. Es un valor que nos indica que no se está haciendo una adecuada desinfección del agua. El valor recomendado para el potencial óxido-reducción está entre 600 y 650 milivoltios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Elizabeth? Sí, doctor. Tenemos aquí una de Juliana Narváez que dice, ¿qué efecto sobre la calidad de la cama y salud intestinal tiene el exceso de cloro en las aves? Sí, básicamente como mencionaba al inicio, o como mencionaba en una parte de la presentación, el exceso de cloruros nos puede generar un desequilibrio osmótico, un desequilibrio electrolítico en el lumen intestinal, generando diarreas de tipo fisiológico. Arrastrar agua y generar camas húmedas, que puede llegar a ser un problema que se puede después ver evidenciado en problemas, por ejemplo, de pododermatitis, exceso de amoníaco en el galpón, problemas que se generan por ahí. O sea, yo cuando digo que el cloro es el promotor de crecimiento más barato, no quiero decir que se pueda adicionar de manera indiscriminada. Obviamente hay unos valores máximos y hay que tener, digamos, precaución en no superar valores que nos puedan generar este tipo de problemas. Pero sí, excesos de cloro, excesos de sodio, excesos de potasio, nos pueden generar todo este tipo de inconvenientes. Camas húmedas principalmente,
problemas de pododermatitis, problemas de olores, amoníaco en las granjas. Tenemos la siguiente pregunta de Mónica Osorio que dice, ¿cuál es la base de la acidificación? ¿Cuál es la base de la acidificación? La base de la acidificación es disminuir el pH para que, como les mostraba ahí, primero, el cloro pueda funcionar de una manera más eficaz al disociarse hacia el ion hipocloroso. Eso por un lado. Segundo, porque disminuye la capacidad tampón del alimento y mejora la digestión de las proteínas. Eso digamos, son los dos grandes puntos por los cuales se acidifica. Ya todo el mecanismo de acción va a depender de lo que les mencionaba hace un rato, lo que se llama el pK, que es el pH al cual se disocia la mitad del ácido. Y esto, digamos, es diferente para los diferentes tipos de ácidos que podamos encontrar en el mercado. Hay ácidos orgánicos y hay ácidos inorgánicos. Finalmente, los ácidos orgánicos son un poquito más débiles, los ácidos inorgánicos son un poco más fuertes. Y los ácidos también pueden generar una reducción de bacterias posiblemente patógenas, favoreciendo el crecimiento de bacterias ácido lácticas. Esa sería como la base de la acidificación. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿hay interacción entre el cloro y los ácidos que se colocan en el agua? Muy buena pregunta y les agradezco a la persona que haya hecho la pregunta. Es muy importante no adicionar los dos productos al tiempo. ¿Por qué? Porque se generan gases que son bastante tóxicos. Entonces, cuando vayamos a acidificar, nunca hacerlo al tiempo con el cloro, porque sí se generan compuestos que pueden llegar a ser perjudiciales, principalmente para la persona que esté haciendo la manipulación. Entonces, lo ideal es primero determinar el pH, revisar si es necesario acidificar, titular, revisar qué cantidad de ácido necesito, esperar un rato y luego sí aplicar o hacer la cloración como tal. ¿Alguna otra, Lisa? Continuemos también. Vale. Bueno. Aquí vamos a entrar en el tema de los acidificantes como una herramienta de manejo dentro de, digamos, la producción avícola. Y uno de los puntos en los que nos puede ayudar el acidificante es la disminución del pH y el control del biofilm. Como les decía, hay diferentes tipos de ácidos. Hay ácidos inorgánicos como el ortofosfórico, sulfúrico, hidroclorhídrico y ácidos orgánicos como fórmico, láctico, propiónico, acético, butírico, fumárico, málico, sórbico, cítrico. Todos estos ácidos, digamos, su mecanismo de acción generalizado es que disminuyen la población microbiana patógena y puede potencializar, como les decía, el desarrollo de bacterias acidolácticas que son consideradas la mayoría benéficas y en algunos casos hay algunos antibióticos que necesitan de pHs ácidos para funcionar. Puede que ayuden a potencializar la acción de algunos antibióticos. Y el mecanismo de acción de la acidificación se da por el aumento de la permeabilidad de la pared celular de estos organismos patógenos. Como les decía en un inicio, yo prefiero la combinación de ácidos porque puede ser mucho más eficiente y actuar en diferentes puntos. Acá vemos, esto es agua potable para consumo humano, tenía un pH de 8.2, agregamos medio centímetro por litro, o esto equivale a 500 cc por 1000 litros de agua, y el pH bajó hasta 2.4. Como acá es para demostrar cómo la combinación de ácidos es mucho más eficiente que cuando agregamos un solo ácido. ¿Y por qué nos puede funcionar el ácido? Como decía, como comentaba César, es muy importante utilizar la acidificación de manera continua para evitar que se nos generen esos problemas de biofilm, pues esas costras que se generan en la tubería, que es una mezcla de minerales, principalmente en granjas que tienen aguas duras y pHs alcalinos. Se genera una mezcla de minerales, de algunas bacterias que van generando, digamos, como un microambiente dentro de las tuberías, en donde se empiezan a generar fuentes de contaminación para las mismas aves.
Y entonces es así como vemos esto en las tuberías. Y esto es lo que llamamos el famoso biofil. Es una mezcla de minerales, una mezcla de bacterias, muchas veces que empiezan a ser resistentes a antibióticos porque tienen el contacto, empiezan a generar mecanismos de mutación, de translocación, etcétera, y generar toda esa resistencia a muchos antibióticos. Y adicionalmente algo que casi nadie lo tiene en cuenta, y es que cuando tenemos biofil demasiados gruesos, el caudal de nuestras líneas puede disminuir. ¿Por qué? Porque hay un menor diámetro para el flujo del agua. Y esto puede ser una obstrucción para que haya una adecuada, digamos, suministro de agua en nuestros animales. Yo a continuación quería mostrarles un video. Esto se hizo esto es como cuando le hacen a uno una endoscopia, pero básicamente es introduciéndole dentro de una línea de niples. Y es para que ustedes observen cómo, a pesar de que uno puede pensar que la línea está completamente limpia, siempre van a quedar depósitos y esas placas de biofil que ustedes las pueden ir viendo ahí en el recorrido que hace el endoscopio, por llamarlo de alguna manera, dentro de la línea de bebederos. Por eso es muy importante, como mencionaba César, para evitar este tipo de acumulaciones, mantener acidificaciones, hacer los choques de acidificante y obviamente entre lotes hacer una muy buena limpieza de las líneas. ¿Sí están viendo todos el video? Elizabeth, ¿se está viendo? Sí, señor, sí, señor. Ok. Sí, doctor. Ahí vemos cómo se generan esas placas. Ahí hay una cantidad de minerales, hay una cantidad de bacterias y eso es lo que llamamos o denominamos comúnmente el biofil. Y esta era una granja que estaba lista para recibir pollito. Esto indudablemente pues nos va a generar problemas. Nos va a generar problemas, como les decía, el biofil deja que los antibióticos actúen de una manera adecuada. Si es demasiado, puede generar obstrucciones de tubería. Es una fuente de contaminación, especialmente para aves en sus primeros estadios. Hoy día esto es un aparatico que es muy, muy sencillo de conseguir y muy económico. No cuesta tanto. Bueno. Y el otro escenario donde los acidificantes pueden ejercer, digamos, un efecto provechoso es en los temas de estrés por calor y la modulación de los microorganismos. Las aves tienen dos grandes mecanismos para perder calor, o los seres vivos en general tienen dos grandes mecanismos para perder calor. Uno son los mecanismos que llamamos sensibles, que son menos eficientes, como son la radiación, la convección, la conducción, y otros los mecanismos latentes, que son la evaporación. Y en la evaporación contamos con dos, digamos, grandes sistemas. Uno es la sudoración, en el cual las aves no tienen desarrollado, y el otro es el jadeo, el cual las aves, digamos, echan mano en problemas de estrés por calor que no se han controlado. ¿Qué pasa cuando la temperatura medida en grados centígrados y la humedad supera los 105? Es decir, tenemos una humedad, por ejemplo, de 85 y una temperatura de 30, ahí tenemos 115. Nos da un indicador de que el valor está en 115. Seguramente ya tenemos aves con estrés de calor. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo por el cual se genera ese estrés de calor y qué es lo que pasa con las aves? Que inicialmente ellas empiezan a utilizar esos mecanismos de pérdida de calor sensibles, como es la conducción, la convección, pero resulta que la temperatura ambiente es mucho más alta y empieza a ser innecesario. Ella empieza a echarle mano al jadeo. Empieza a jadear demasiado fuerte, con temperaturas que pueden ir en 32 y 40 centígrados en el ambiente. La frecuencia respiratoria puede subir a 200. Se generan una serie de desequilibrios electrolíticos, fisiológicos, que a la final generan la muerte del pollo. Es por eso importante tener en cuenta cuáles son, digamos, esas zonas de confort de acuerdo a la edad del animal. Acá tenemos una lista de las temperaturas, pero yo siempre insisto que la gente no debe casarse con valores o con números, sino más con el comportamiento de las aves. Hay que observar las aves, ¿no? Alguna vez a mí me decía
una persona que trabaja en la industria avícola, que los pollitos pequeños no jadeaban, y sí jadean, como ustedes pueden ver en la fotografía. Y acá está todo el mecanismo fisiológico que se genera en ese estrés de calor. Básicamente es una alcalosis respiratoria que termina en una acidosis metabólica que desencadena una serie de factores de pérdida de minerales que a la final van a terminar con la muerte del animal, o en el caso de las ponedoras con problemas de calidad de cáscara, aumento en la cantidad de huevos rotos, etcétera, etcétera. Los acidificantes, digamos, pueden ser un mecanismo de acción y se han propuesto varias teorías. Una es, por ejemplo, en el caso del ácido ortofosfórico, ser una fuente de fósforo 100% digestible que puede contrarrestar esa resorción tubular alterada del fósforo, del calcio, potasio y cloro durante el estrés por calor. Adicionalmente, también se ha pensado en la disminución de la población microbiana de patógenos, favoreciendo la flora ácido láctica, y, como les decía, la disminución de la capacidad tampón del alimento, mejorando básicamente lo que es la digestión y absorción de las proteínas. Entonces ahí terminamos. Yo quisiera hacer un par de conclusiones. El agua es un recurso muy valioso. Yo creo que es el más importante, el cual debemos manejar con mucha responsabilidad, garantizando obviamente la seguridad hídrica de nuestra área de influencia y la sustentabilidad del negocio. El agua es posiblemente la variable más impactante dentro de la producción avícola, pero la que menos se considera en el desempeño productivo de las aves. Debemos garantizar un suministro adecuado de agua a nuestros animales, tanto desde el punto de vista de cantidad como de calidad, porque es determinante, como les digo, para los resultados productivos. Es muy importante que cada uno entienda el impacto del agua y sus características y cómo esto puede influir sobre la producción avícola y tomar las mejores decisiones. Como hablábamos, puede existir tantas calidades o tipos de agua como granjas existen. No siempre son iguales, así hasta de pronto si hasta la fuente es la misma, pero si tenemos un mal almacenamiento, unas tuberías con formación de biofilm, el agua final, el que ve el agua, pues el ave puede ser muy diferente. Y los acidificantes pueden ser una alternativa como parte del manejo de algunos problemas, como les decía, de pHs alcalinos, aguas duras, estrés por calor, para el control del biofilm, y adicionalmente pueden ayudarnos a mantener un adecuado equilibrio de la flora gastrointestinal. ¿Más preguntas? Doctor Miguel, ¿cómo ha pasado? Con Sebastián de Trinidad de Ecuador está conversando. Tengo un par de preguntas por acá en el chat. La mayoría son comentarios que están haciéndonos y les agradecemos por todo eso, porque se hizo una especie de chat interno con preguntas y respuestas de la misma gente que usted también ha ido dando este día. Tenemos una pregunta que tiene que ver con cuánto afecta en la eficiencia de un probiótico o prebiótico la calidad del agua, principalmente el pH. La calidad de un probiótico, bueno, es que ese es otro tema que podría dar, como les digo, para otra charla. Generalmente los probióticos, cuando hablamos de probióticos, son microorganismos que se utilizan hoy día, son productos que vienen esporulados, son encapsulados, son demasiado resistentes a muchas cosas y digamos, por decirlo de manera coloquial, aguantan el uso y el abuso, y solamente, digamos, ejercen su efecto ya dentro del tracto gastrointestinal del ave. Entonces, por eso, digamos, son muy resistentes. De hecho, hay muchos que se pueden utilizar junto con antibióticos, que se pueden usar junto con ácidos orgánicos, con aceites esenciales y no tienen ningún problema. Entonces, depende mucho del tipo de probiótico que estén usando. Los que ya no son esporulados, encapsulados, sí hay que tener las consideraciones que tenga el etiquetado o que tenga el producto como tal, de pronto de retirar el uso del cloro en el agua de bebida mientras se administra a las aves en el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero los que se utilizan, hablando principalmente en el alimento, no tendrían ninguna contraindicación. Listo, doctor. Aquí también nos preguntan si se utiliza el vinagre como fuente de ácido acético. ¿Cuál Sí, es? el vinagre es uno Ajá. de los ácidos orgánicos más utilizados en la avicultura, primero porque es de fácil consecución y segundo es económico. Como les decía, dependiendo del tipo de agua que tengamos, puede ser que sea suficiente, es un ácido débil con un pH un poco alto,
pero puede funcionar en algunos casos. Y ahora, usando este vinagre, nos preguntan después de cuánto tiempo del uso del vinagre se puede recomendar el uso del cloro, la adición de cloro. Por lo menos, o sea, primero acidificas, esperas por lo menos media hora y luego si haces la adición del cloro. Doctor, La, acá otra la preguntita. recomendación clara es no usarlos al tiempo porque la combinación de los dos productos, ya cuando están disueltos en el agua, digamos, hay menos problema. Pero la combinación de los dos productos sí genera unos gases que son bastante tóxicos para la persona que los está manipulando. Perfecto. Y por el mismo sentido, la combinación de ácidos, en la combinación de ácidos que usted habló, ¿se puede mezclar orgánicos con inorgánicos? Sí, sí, sin problema. De hecho, hay algunos productos comerciales que mezclan en los dos tipos de ácidos para tener, como les decía, mayor espectro de acción. Miguel, Señor. yo quiero reforzar ahí una apreciación de tu charla sobre la acidificación y para aclarar lo que se está hablando en el chat. Es muy importante la medición. La diapositiva que mostraste con solamente medio centímetro de ácido acético, cómo baja el pH, es muy importante. Y el vinagre, pues, es ácido acético. Y el ácido acético viene entre el 15%, que es el que se consigue comercialmente como vinagre, hasta el 99%, que es el que se consigue como comercial. Entonces, también es muy importante saber qué concentración tenemos de ácido y sobre todo reforzar lo que dijiste, medir y medir cuánto es lo que Saber de dónde se necesitamos. parte, correcto. ¿Cuál es el punto de partida? Y determinar cuál es la dosis necesaria que necesitamos de cualquier producto que se pueda utilizar. Entre esos el ácido acético, pero sí, es muy importante medir, medir y medir y medir. Sí, así es. Yo la experiencia que tengo con el ácido acético puro, digamos que el 99% que se consigue comercialmente es utilizar para los choques semanales 500 ml por tanque de 1000. Un choque semanal, eso es una buena estrategia. Gracias, César. Doctor Miguel, nos preguntan también acerca de cuál es el mecanismo de acción de la aspirina, de lo que usted conversó antes en el tema del uso para el estrés calórico. Sí, básicamente se habla como de un efecto antipirético, o sea, de disminuir ese incremento calórico del animal durante el estrés por calor. Esa hipertermia que se genera. Eso es lo que nos ayudaría el ácido acetilsalicílico. Doctor, ¿tiene experiencia con el uso mezclando vinagre con orégano para el agua dentro de acuicultura? ¿Y cuál sería la reacción de esa mezcla? ¿Perdón? ¿Orégano con qué? Orégano con la mezcla de vinagre que había puesto. La pregunta exactamente es Sí, bueno, básicamente ácido acético más orégano. los compuestos que vienen a partir del orégano son aceites esenciales, carbacrol y timol. No tiene ninguna contraindicación, se pueden adicionar sin problema al tiempo. Digamos que pueden ser complementarios buscando un efecto de modulación de la flora del tracto gastrointestinal. ¿Qué es importante ahí? A veces, como hablábamos tal vez en la charla pasada, determinar que esos compuestos o ese orégano que vamos a adicionar sea hidrosoluble. Perfecto, doctor. Y por acá hay una pregunta que engloba algunas que están guardadas en el chat. Nos preguntan, ¿cuánto aumenta el consumo exactamente de agua durante las épocas de estrés calórico? Dentro de la misma pregunta, ¿cuándo, en qué temperatura se sabe o se empieza a trabajar a saber que es un estrés calórico? Bueno, como de pronto mencioné muy rápidamente, el estrés calórico se genera por dos variables importantes. Una es la temperatura pero otra es la humedad, ¿cierto? Entonces hay que estar monitoreando estas dos variables y obviamente estar observando las aves. Cuando ya empezamos a ver aves jadeando es porque ya están fuera de su zona de termoneutralidad y están empezando a generar mecanismos para pérdida de calor que pueden ir en deterioro de su bienestar, como es el jadeo.
O sea, no les puedo decir, no, es que el estrés por calor se genera a los 32 grados, porque podemos tener estrés por calor desde los 28 grados y tenemos humedad relativa del 95%. Entonces es muy importante observar las aves, que no tengan comportamiento de estrés por calor. El típico es el jadeo. Algunas de pronto buscan las áreas más frías del galpón, empiezan a meterse debajo de los bebederos, pero hay que observar mucho. Entonces no hay como un valor así, pero eh, temperaturas ya con pollo grande por encima de 26, 28 grados, empiezan a generar problemas de calor. Si no se tienen mecanismos dentro del mismo galpón, como por ejemplo ventiladores, microaspersores, que puedan ayudar a bajar esa sensación térmica de los animales. Entonces, es muy importante observar y determinar las variables, temperatura y humedad. No sé si ahí respondí la pregunta, Sebastián. Yo creo que sí, doctor. De igual forma, ahí en el chat nos están haciendo algunas, igual confirmando esta respuesta que acaba de dar usted. Nos preguntan que conociendo el tema del funcionamiento antipirético de la aspirina, ¿se puede utilizar dipirona? No conozco dipirona soluble en agua. El problema es que tocaría inyectar a todas las aves. Acá tenemos una pregunta más, doctor. Se la voy a leer exactamente. Dice, cuando se habla de adición de soluciones medicamentosas nutricionales, vitaminas, electrolitos, etcétera, y demás productos que son viables para su administración a las aves a través del agua de bebida, se requiere neutralizar el agua. ¿Por cuánto tiempo deberíamos realizar este proceso previo a la administración y cuánto tiempo después? ¿Qué pasa con esto en las granjas con alto desafío sanitario? Esa es una pregunta bien interesante, porque a veces cometemos el error en las granjas de que para cualquier tratamiento neutralizamos el agua. Y no necesariamente, a excepción, por ejemplo, de una vacuna sí necesita que se neutralice el agua. O algunas otras, no sé, tratamientos que realmente dentro de su recomendación por etiqueta digan por favor neutralizar el agua. Hay algunos tratamientos antibióticos, como les decía, que los favorece el pH ácido del agua. Entonces, a veces vamos a hacer un tratamiento antibiótico y neutralizamos el agua sin necesidad. Y puede ser que esa neutralización vaya en contra del objetivo que estamos buscando. O sea, es muy importante determinar qué vamos a hacer y revisar con el proveedor de lo que vamos a hacer, un tratamiento antibiótico, una vacuna, la adición de algún aditivo. A veces neutralizamos hasta para adicionar un multivitamínico. Realmente eso no es necesidad, y lo que dicen ahí, si es una granja con una alta carga microbiana, puede ser contraproducente tener más de 2 días el agua sin la efectividad o sin el potencial oxidorreducción que nos genera cualquier desinfectante. Muchísimas gracias, doctor. Acá una última pregunta. Esta va cerca de si tiene usted una recomendación sobre la dosificación de aspirina en agua para los galpones. Si usted tiene alguna recomendación para dar a la gente. Yo la tengo por ahí, eso se llama la solución de títer, que involucra adicionalmente de la aspirina bicarbonato y otro compuesto que no me acuerdo en este momento, pero me comprometo a buscar el documento y enviárselo, Sebastián. No sé si alguien de los que están ahí participando tenga una dosis que use de manera tradicional, que nos pueda colaborar. Listo, doctor. Yo más bien, la gente tiene que recordar que obviamente este video va a ser subido en los próximos días al canal de YouTube de Italcol. Pueden entrar directamente al buscador de YouTube y tipear Italcol y encontrar todos los videos que hemos realizado las últimas semanas. Con todo, también podemos contactarnos en redes sociales, por Facebook, en Italcol Corporativo o Italcol Ecuador, si que se encuentran dentro de Ecuador. Donde puedan enviarnos también su información para nosotros devolverles los documentos que ustedes necesiten que el doctor nos pueda pasar. No sé si existan más preguntas de parte de los otros técnicos o tengan algún cuestionamiento más.
Yo acá tengo una, doctor, que me llegó esta última, que dice que anteriormente tenía entendido que el pH del agua debería estar entre 6.5 y 6.8, acercándonos al neutro. Esto con la finalidad de no cambiar el pH de las diferentes partes del sistema digestivo del ave. ¿Este rango de pH también es con esta finalidad? No, recordemos que los seres vivos y las aves no es la excepción, tienen mecanismos para mantener o buferizar el pH. Primero el pH sanguíneo y los mismos mecanismos durante su tracto gastrointestinal para tratar de mantener pHs adecuados en cada una de las fases. Realmente la acidificación trabaja mucho más en las partes iniciales del tracto digestivo, básicamente lo que es buche y algo de molleja. Pero más allá, a no ser de que sean ácidos protegidos, pueden generar una acidificación más allá. Pero generalmente los ácidos que agregamos en el agua no están protegidos, no son encapsulados o alguna tecnología de estas. Entonces, no, el pH del agua entre 5 y 6 es lo ideal para aves, avicultura. Doctor, qué pena. La señora Luz Andrea Núñez levantó la mano. Muchas gracias. No, solamente agradecerles por tan excelente conferencia y la participación de diferentes entes, digámoslo así. Solamente de pronto como agregarle a la presentación, si es posible más adelante o algo, como cosas prácticas para los pequeños productores. Muchas veces los pequeños productores no es fácil conseguir un neutralizante, la dosificación de un producto. Por ejemplo, nosotros manejamos sustancias muy comunes para nosotros, pero no para el pequeño productor. Ok, muchas gracias por la acotación. Creo que A ustedes. es importante, ¿verdad?, generar estrategias muy prácticas para pequeños productores, pero en general traten de garantizar la mejor calidad de agua para sus aves como la que se tomarían ustedes en su casa en un jugo o en un vaso de agua. Miguel, una cosita, qué pena, no sé si de pronto lo que pasa es que estoy como en varias cosas al tiempo. Preguntaba, hay momentos en donde hay calentamiento global y hemos recurrido a echarle pilas de hielo, cosas frías al tanque, lógicamente cuando son producciones entre pequeñas y medianas, recubrir el tanque, ponerle techo, reducir, o sea, ¿qué otras alternativas hay cuando estamos en esos procesos de calentamiento tan fuertes? Eso por un lado, y por el otro lado tenemos que la genética hoy día es mucho más un animal que genera más calor dentro del galpón. Digamos que lo importante es garantizar con todas estas medidas, como me comentas, de tapar las fuerzas para que no se calienten con los rayos del sol, implementar acciones dentro del galpón para tratar de mantener, digamos, ese confort en cuanto a temperatura se refiere de nuestras aves. Y básicamente, ¿qué es? Como decía al final, el uso de ventilación, el uso de microaspersores si es necesario, y tratar de propender porque las aves estén en ese confort térmico para que puedan tener y desarrollar todo el potencial genético. Doctor, tenemos la mano levantada de un usuario con el nombre Nelson. No sé si puede desactivar su micrófono para poder hacer su pregunta. Sí, muy buenos días. Bienvenido, ¿cómo está? Señor. ¿Me escucha? Sí, señor, se escucha perfectamente, tranquilo. Ok, bueno, es un complemento a lo que hablaba el doctor sobre el tema de las mediciones de las aguas duras en granja. Yo he utilizado un aparato que se llama conductivímetro. Él nos mide microsiemens en agua, básicamente mide la conductividad eléctrica del agua. Como sabemos que las sales que nos endurecen las aguas son de calcio, manganeso y hierro, es un aparato muy fácil de utilizar, muy fácil de conseguir. Hay unas tablas que ya están publicadas en internet que nos asocian los microsiemens con la dureza del agua. Eso en cuanto a dureza, en cuanto a
análisis microbiológicos, podemos utilizar unas cajas cuentacolorios también que son de trabajo en campo, y todo eso depende también de mucho de la longitud de las tuberías en nuestros galpones, como hablaba el doctor Miguel, de dónde estamos sacando el agua, de qué, ¿cómo se llama esto? Si estamos en invierno o en verano. Entonces es importante hacer esas validaciones de agua, pues lo recomienda la normatividad, inclusive que se haga mínimo cada 6 meses al año, pero pues sería bueno pues hacerlo por lo menos una vez semanal con aparatos que se puedan utilizar. Muchas gracias. Sí, la conductividad es una medida indirecta de esa dureza o de esa presencia de sales en el agua y puede ser una herramienta pues para determinar qué tipo de aguas tenemos en nuestras granjas. Doctor, ¿tiene experiencia sobre el uso de betaína, sobre este mismo efecto de control sobre el estrés calórico? Sí, funciona muy bien. Funciona muy bien, pero generalmente la utilizamos es en el alimento. Es un osmolitos, un osmorregulador, nos ayuda, digamos, a mitigar un poco el problema de todo el desequilibrio que se da en el proceso fisiológico del estrés por calor, como ustedes veían al final esa alcalosis que comienza de tipo respiratorio termina con una acidosis de tipo metabólica, en donde se pierden muchos minerales o se excretan muchos minerales que son los que generan a la final la muerte. La betaína nos ayuda un poquito a regular esa. Doctor, ¿cómo está? Se fue el audio de su computadora al parecer. ¿Puede revisarle? No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí le escuchamos perfectamente. No, les decía que la betaína es algo que sí usamos en el alimento. Todo ese proceso fisiológico, el estrés por calor, donde se arranca con una alcalosis de tipo metabólico que termina con una acidosis, con una alcalosis respiratoria y termina con una acidosis de tipo metabólico, se da una pérdida de muchos electrolitos. Lo que hace la betaína es intervenir regulando, digamos, esa ósmosis dentro de la célula y permitiendo pues que el efecto del estrés por calor sea menos grave. Lo usamos en el alimento y de hecho en las zonas donde sabemos que tenemos problemas por calor, lo utilizamos dentro de los aditivos nutricionales de nuestro portafolio. Doctor, acá tenemos Sé otra que hay pregunta. betamina para usar líquida, pudiera ser una ayuda igualmente en problemas de estrés por calor. Muchas gracias, doctor. Aquí nos preguntan si existe algún inconveniente con la cloración y la acidificación al momento de utilizar enzimas exógenas, como la fitasa, que se necesita un rango de uso de pH menor para su funcionamiento y su actividad. Sí. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues hoy día las fitasas vienen, digamos, las últimas generaciones, la mayoría vienen protegidas y vienen para que funcionen sean efectivas a diferentes pH, entonces ese no sería un problema. Y definitivamente pues las fitasas hoy día son una realidad y se utilizan también desde un punto de vista de sostenibilidad para disminuir las fuentes de fósforo inorgánicas que se utilizan en las dietas. Pero no habría problema con el acidificante, por lo que le digo, son productos que vienen protegidos. Doctora, inorgánico. ¿Por qué prefiero usar una mezcla de ácidos orgánicos? ¿La efectividad de esa mezcla estaría cubierta con una sola molécula inorgánica de pK bajo? Sí, generalmente los productos que uno encuentra a nivel comercial de mezcla de ácidos, aunque dicen que tienen varios, el principal componente es un ácido orgánico de pK muy bajo. Pudiera funcionar sin problema.
Listo, doctor. Yo creo que si es que hay algunas preguntas más que tienen que ver con temas alrededor de la temática, principalmente con la agricultura, no con el uso de agua, pero más bien estaríamos atentos a que las próximas semanas tengamos nuevas conferencias sobre agricultura y para que la gente también aproveche el tiempo para poder generar las fórmulas y sus cuestionamientos de acuerdo a qué conferencia estamos dando. Doctor Miguel, más bien agradecerle por su tiempo. Gracias por esta conferencia. No sé si quiere cerrar con algunas palabras para nosotros ya poder revisar lo último y poder hacer el cierre. Sí, muchas gracias. Primero que todo, agradecer la participación de todas las personas que nos acompañaron durante este compartir y bueno, ¿no? Invitados a las próximas conferencias que sigue realizando el Grupo Italcol, alentarlos a que sigamos adelante en esta situación que nos pone un poco en alerta, pero nos pone también muchas oportunidades en el camino para empezar a hacer cosas diferentes en nuestro diario que hacer y tratar de hacerlas mejor cada día. Muchas gracias, no me quedan sino agradecimientos por su atención y estamos siempre a la orden para servir y para poder solucionar cualquier inquietud. Ahí ustedes están viendo en pantalla los números de nuestros especialistas en Ecuador y en la página de internet pueden encontrar un link para hacer contacto con nuestros especialistas en las diferentes zonas y regiones de los países en donde tenemos injerencia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.